4349. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes. Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes 11 de mayo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre la tarde de hoy, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, avisora muy pronto un cambio de régimen en Venezuela. La declaración la ofreció durante un encuentro con empresarios en una visita a Hungría. Hemos sido implacables en la crítica al régimen que ha generado la crisis humanitaria en Venezuela, y con el cambio que se va a dar, la oportunidad para Colombia será enorme. Esto lo dijo este viernes. De eso conversaremos con nuestro primer invitado la tarde de hoy. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué sabe el mandatario colombiano que nosotros no? Recordar que el primer vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, al igual que la embajadora de ese país en la ONU, advirtieron que los comicios del 20 de mayo son ilegales y carecen de legitimidad. Sobre el contencioso entre PDVSA y ConocoPhillips, trascendió que la industria ha suspendido la entrega a una refinería en el Caribe para proteger las exportaciones. La agencia de noticias Reuters informa que Conoco inició acciones para hacer cumplir el laudo arbitral de $2.000 millones decidido a su favor por la Cámara de Comercio Internacional. De esto hemos hablado ampliamente. El diputado José Guerra escribió en su cuenta en Twitter: el conflicto con Conoco lo provocaron unos irresponsables que creyeron que estaban tratando con una empresa menor y se equivocaron, y ahora por no pagar corremos el riesgo de embargos de activos nacionales de mucho valor. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. Dos datos: 50.000 venezolanos han llegado a Colombia en vísperas al evento del 20 de mayo y las autoridades se preparan por poner en marcha un dispositivo especial. Y la buena noticia: el escritor venezolano Rafael Cadenas ganó el premio Reina Sofía de Poesía. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía Skype a nuestro primer invitado. Se trata del diplomático, fue embajador de Venezuela, Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias, María Alejandra. Pues un gusto conversar con usted. Yo le pediría una primera valoración acerca de lo que ha dicho el presidente Santos el día de hoy en compañía de empresarios húngaros. ¿Coincide o lo uno con un criterio que usted expresaba? Decía usted que estaba, sobre todo optimista sobre lo que está ocurriendo o puede ocurrir en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Pues fíjate, yo creo que el país que conoce mejor, el gobierno que conoce mejor lo que sucede en Venezuela, y ha sido así durante muchísimos años, es el gobierno de Colombia. Los mecanismos de inteligencia de Colombia tienen muchísimos años, como es natural, país fronterizo, siguiendo el proceso venezolano de hace muchísimos años. El único que podría competir en el conocimiento de Venezuela serían los cubanos, que tienen tantos malandros metidos en Venezuela en el sistema de inteligencia. El presidente Santos, que pasó de ser el mejor amigo de Chávez, como una vez lo dijo, ha pasado a ser, como él mismo lo dice, el más persistente y crítico. Una razón fundamental: está defendiendo el interés nacional de Colombia. Él decía antes que era el mejor amigo de Chávez. Yo le decía, yo lo entiendo, claro, porque significa que en la medida en que Venezuela colapse, más tendremos que comprar a Colombia, más seremos dependientes del comercio internacional. Hoy en día, Colombia se ha convertido en una víctima del régimen venezolano. Y creo que, dado no solo los conocimientos de los sistemas de inteligencia colombianos, sino las relaciones que el presidente Santos tiene en el manejo internacional con los propios Estados Unidos y con el grupo de países que están interesados y comprometidos a ayudarnos a rescatar la libertad, que hay que ponerle mucha atención. Esto no ha sido simplemente una declaración a la distancia. De inmediato vamos a reponer un extracto de esta declaración, embajador, pero nos interesa mucho saber por qué usted en lo personal se siente optimista y esperanzado. Pues mira, yo
¿Ya? Adelante, embajador, lo escuchamos. Dije eso, pero lo complementé. Dije que nunca había estado más optimista que en este momento, pero al mismo tiempo más frustrado e indignado con el comportamiento de la dirigencia política nacional en general, que no solo no han estado a la altura de la comunidad internacional, el compromiso de la comunidad internacional, sino que vienen obstaculizando. Ayer vi una de un diputado que entra en conflicto con el vicepresidente de los Estados Unidos, creo que es Florido, que dice que el vicepresidente Pence está equivocado al pedir que saquen a Venezuela de la OEA, cuando precisamente ese ha sido el esfuerzo que muchos de nosotros hemos venido realizando durante años, que es aplicarle la Carta Democrática Interamericana, que en el fondo es sacar a Venezuela de la OEA. Sin embargo, ese es el comportamiento. Yo creo, oyéndote a ti, viendo las noticias, no es evidente que nunca hemos estado ante circunstancias más favorables, nunca se han reunido más factores que contribuyan al rescate de la libertad que ahora. No es solo el respaldo de la Comunidad Europea, de los Estados Unidos, de Canadá, de América Latina. Yo señalaba lo de Conoco. Conoco puede significar que no hay necesidad de embargar el petróleo venezolano ni poner el embargo, porque el propio gobierno venezolano se está ocupando de destrozar nuestra industria petrolera en las acciones que Conoco va a tomar. Hay otros más, las empresas mineras de Canadá que van a actuar sobre Venezuela. O sea, es un gobierno, un régimen absolutamente cercado, amenazado, sancionado. Si nosotros no somos capaces de salir de esta oportunidad, no sé cómo lo podríamos hacer. Embajador, si me permite, vamos a reponer un extracto de esta declaración del presidente Santos. Dura minuto y medio. Yo le ruego que escuche con atención en qué términos él advertía que, avisoraba muy pronto un cambio de régimen en Venezuela. Vamos a escucharlo. Muchos problemas, como muchos países los tienen. Tenemos un problema con nuestro vecino Venezuela, que para nosotros es un problema grande en este momento. Estamos teniendo un influjo de migrantes venezolanos, lo que es un problema para nosotros porque se genera mucha presión sobre todo nuestro sistema social, pero asumimos la posición de ser generosos frente a los venezolanos porque somos vecinos, somos hermanos. Durante tanto tiempo lo hemos sido. Hemos sido implacables con la crítica al régimen que ha generado esta crisis humanitaria en Venezuela, pero yo esto también lo veo como una oportunidad futura. Venezuela es el país más rico de lejos en Latinoamérica, porque tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Son unas reservas mayores que las de Arabia Saudita. Y con el cambio de régimen que se va a dar, y que se va a dar muy pronto, la economía venezolana, con un poco de buen gobierno, va a dispararse rápidamente y la oportunidad para Colombia es enorme. Entonces, si yo tuviera que apostar, le apostaría a Venezuela en el futuro, porque Venezuela, y esto que digo es una ironía y es una situación muy triste, es el país más rico en Latinoamérica con el peor desempeño. La gente se muere de hambre. La gente emigra a Colombia porque no hay comida ni medicina allí y tienen las mayores reservas de petróleo del mundo. Bueno, eso es lo que un mal gobierno y la corrupción le pueden hacer a un país. Hay un dicho en español que dice que no hay enfermedad que dure 100 años y que no hay cuerpo que la resista. Embajador, quisiera su comentario sobre esta declaración del presidente Santos. Él, entre otras cosas, dice, si yo tuviera que apostar, le apostaría a Venezuela. ¿En qué contexto? Porque, francamente, estamos pasando por lo peor de la crisis en nuestro país. ¿Lo escuchamos? Seguramente él está recordando el dicho cubano que decía que lo bueno que esto tiene es lo malo que se está poniendo. Las declaraciones del presidente Santos, que evidentemente él sabe algo que ni tú ni yo sabemos. Evidentemente, te repito, él estaba muy bien informado. Curiosamente, él habla de otra cosa. Él dice que han sido generosos, lo cual es verdad. Pero nosotros durante toda la historia hemos tenido 3 o 4 millones de colombianos en Venezuela. O sea, nosotros también hemos sido, no generosos, sino que hemos sido solidarios.
y Colombia en este momento realmente se está comportando muy bien también. Y yo creo que la apuesta es la misma que hacemos todos nosotros. En la medida en que Venezuela salga adelante será una bonanza para Colombia. Eso no cabe la menor duda. Y eso él lo entendió muy bien. Por eso era que él hablaba de ser el mejor amigo de Chávez, porque eso significaba que Venezuela seguiría comprando. El comercio internacional con Colombia creció de 700 millones como a 7.000 millones de dólares durante la época de Chávez, que le compramos a Colombia. Evidentemente éramos el mejor amigo de Colombia. Ahora, esta declaración del presidente Santos me recordó una declaración de un dirigente político de oposición, hablando de los escenarios que tenemos por delante. Él mencionaba la posibilidad de una transición, de, bueno, una alzada militar, digamos, y también un posible caos en nuestro país. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque ciertamente nos llama la atención lo dicho por el primer mandatario en Colombia. Son escenarios que manejan varios sectores, al menos en el país vecino. ¿Lo escuchamos? Pues mira, tienes razón, María. Lo que ha planteado el presidente Santos es para tenerlo muy, muy en cuenta. Sin embargo, nosotros estamos ante un descalabro institucional, tenemos un vacío de gobierno, teóricamente no tenemos un presidente, tampoco tendríamos un vicepresidente porque está vinculado al tema de las drogas. Sin embargo, no veo que la dirigencia política venezolana se entusiasme con el hecho de que hay un vacío, que el Tribunal Supremo de Justicia les haya exhortado a cumplir con la obligación de formar un gobierno, lo cual tampoco hicieron después del mandato popular del 16 de julio. Por eso que yo te decía al principio, soy optimista, pero estoy indignado y frustrado por el comportamiento de la dirigencia política, que en general ha desconocido hasta el propio Tribunal Supremo de Justicia que ellos mismos nombraron, lo cual es realmente imperdonable. Pero peor aún, no parece ser la Asamblea Nacional, sino la Junta Directiva de la Asamblea Nacional la que toma decisiones por todos los diputados, un poco como fue la partidocracia nuestra en años pasados. Ahora, embajador, lo comentamos en la oportunidad anterior. ¿No cree usted que la división en el seno de la oposición puede obstaculizar las iniciativas de la comunidad internacional? Escuchábamos a la embajadora ante Naciones Unidas de los Estados Unidos, bueno, con una posición firme sobre Venezuela, advirtiendo que se ha convertido en una amenaza activa para toda la región. ¿Qué puede comentarnos? Mira, ya creo que la comunidad internacional, por ejemplo, los Estados Unidos, la propia embajadora Haley, conocen perfectamente quién es quién en la oposición venezolana y saben quiénes están en la oposición y quiénes realmente no lo están, sino que simulan estarlo, porque son tantos los mensajeros que llegan a Washington y a otras ciudades con distintas posiciones. No, yo creo que evidentemente lo que han sido 18 años por lo menos de cohabitación, María Alejandra, de colaboración, que ha sido para mí el principal obstáculo y que es lo que ha venido deteniendo el proceso de rescate de nuestra libertad. El peso de la responsabilidad de los partidos políticos en Venezuela es realmente monumental. Ahora, embajador, ¿cómo ve usted el 21 de mayo? Mira, yo creo que la farsa, yo creo que esto debiera desatar una serie de consecuencias. Por ejemplo, en la medida en que otros países reconozcan al Tribunal Supremo de Justicia e incluso, si quisieran, a la propia Asamblea Nacional, nosotros pudiéramos armar realmente una rebelión institucional en el mundo con consecuencias directas sobre Venezuela. Pero eso va a requerir que realmente no sean esquiven sus responsabilidades, como ha hecho la Asamblea Nacional, que lejos de responder al exhorto del Tribunal Supremo de Justicia, un poco tratan de lavarse la cara hablando de que ellos sacaron del cargo a Maduro por ausencia, tal. Sin embargo, los han seguido durante todo este tiempo, considerándolo como presidente de la República. ¿Tiene usted expectativas, embajador, en torno a la reunión del 14 de mayo del Grupo de Lima o no demasiadas? Sí, yo creo que es institucionalmente cada vez más importante y que el Grupo de Lima, por ejemplo, tome la decisión de que no va a reconocer al gobierno o a la continuación del régimen de Maduro y que estaría dispuesto a reconocer a un gobierno legítimo, como es el que tendría que haber creado la Asamblea Nacional el 16 de julio. Es lo que tendrá que hacer ahora. Y la posibilidad de crear un gobierno legítimo en Venezuela. O sea, ¿cómo? Si nosotros tenemos el aval de la Asamblea Nacional, el aval del Tribunal Supremo de Justicia, ¿qué otro aspecto institucional requerimos para enfrentar a un régimen? Y esto tendría que ser un reclamo muy fuerte
a la otra institución que en este momento es vital, que son las Fuerzas Armadas venezolanas, sin la cual no habrá salida ni rescate de la libertad. Embajador, ¿no cree usted que nuestro país corre el riesgo de desintegrarse, como han dicho, por ejemplo, las universidades, si no ocurre nada y las cosas siguen como van después del 20 de mayo, si el gobierno consigue su objetivo de legitimarse o de perpetuarse, mejor dicho, en el poder? Desgraciadamente, esta es una amenaza imposible de poner a un lado. Cuando tú ves a tanta gente desesperada, otros secuestrados, resignados, cada vez una población más reblandecida por una política de terror, donde las armas del régimen es la comida, la medicina. Es un cuadro muy serio, muy complejo y que va a requerir una gran dosis de inspiración. ¿Y quién en Venezuela hoy en día puede darle inspiración a la gente? Yo creo que no lo hay, porque la falta de credibilidad y confianza en la dirigencia política venezolana es realmente cero. Curiosamente, los venezolanos siguen luchando entusiasmados porque aspiran que la comunidad internacional los ayude. Es la misma comunidad que despreciaron durante mucho tiempo. Me recuerdo que por años los dirigentes políticos en Venezuela le decían a los que estaban obligados a vivir en el exterior: vénganse para acá, ustedes es muy fácil hablar de París o de Londres o de Miami. Durante muchos años desacreditaron a la diáspora venezolana. Y resulta que la diáspora venezolana está jugando ahora un papel excepcional para el rescate de Venezuela. Gracias, embajador Diego Arria, como siempre, por atendernos, acompañarnos, diplomático. Fue presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en representación de Venezuela, expresando opinión acerca del tema que nos ocupa, los escenarios de cara al 20 de mayo y sobre todo la preocupación, la posición asumida por la comunidad internacional. Hacemos una pausa y ya venimos. Gracias, María. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a Las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hoy se celebró nueva audiencia sobre Venezuela en la Comisión de Derechos Humanos. Uno de los temas a tratar, tuvo que ver con la justicia militar, la aplicación
de este sistema a los civiles en nuestro país, lo cual está absolutamente prohibido por nuestra Constitución y acuerdos internacionales suscritos por Venezuela. Nos acompaña para hablar acerca de este tema la doctora Lilia Camejo, directora, ella es defensora de varios efectivos militares, defensora de derechos humanos en nuestro país. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Pues, si me permite, doctora Camejo, vamos a reponer un extracto de uno de los relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él, entre otras cosas, ya lo vamos a poner, pero entre otras cosas, él recordaba en América Latina, y según jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está absolutamente claro que los civiles, bajo ningún concepto, deben ser sometidos a justicia militar. Lo que vimos hoy fue una cantidad de efectivos de la Fuerza Armada venezolana tratando de justificar esta situación absolutamente irregular en nuestro país. Yo le pediría una primera valoración de su parte acerca de este tema. Totalmente de acuerdo con los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros lo hemos reiterado en muchísimas oportunidades desde que empezó a utilizarse esta justicia penal militar para el juzgamiento de civiles por las protestas acaecidas en el año 2017 en el país. El artículo 261 de la Constitución Nacional y el 49 ordinal 4 constitucional establece muy claro que los civiles no pueden ser juzgados en tribunales militares, que inclusive los militares que incurriesen en delitos comunes de lesa humanidad o violación de derechos humanos deben ser juzgados igualmente en la justicia penal ordinaria. Por eso nosotros lo hemos dicho, e inclusive en los recursos constitucionales que ejercemos después de estas audiencias de presentación irregulares que se han venido realizando, presentamos escritos donde solicitamos la regulación de la competencia en los casos que se han presentado de los civiles juzgados en la jurisdicción penal militar. Si me permite, doctora Camejo, ya tenemos este extracto de la declaración que ofrecía Francisco Eguiguren, relator especial para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él se refería en estos términos al tema que nos ocupa. Escuchemos. El tema que estamos tratando en esta audiencia, no me queda otra cosa que decir que es un tema absolutamente claro y resuelto en el sistema interamericano. Por lo tanto, mi intervención va a ser muy concisa. El Estado de Venezuela sabe bien que en el orden jurídico interamericano existen algún tipo de principios ya claramente fijados por decisiones de su Corte Interamericana o también de la Comisión, que tiene como principio fundamental que en tiempos de paz los civiles no pueden ser sometidos a tribunales militares. Y eso no admite discusión. Está fuera de toda discusión. El Estado lo sabe bien. El Estado lo sabe bien, y yo quisiera su comentario, porque no sé si existe hoy día la cuenta de la cantidad de civiles que están sometidos a la justicia militar en nuestro país, doctora. Nosotros, las diferentes organizaciones de derechos humanos y abogados que hemos venido manejando estos casos a través del año 2017, contabilizamos alrededor de 700 personas que fueron juzgadas ante la jurisdicción penal militar. En este momento tenemos más o menos contabilizados unos 120 casos de personas que están dentro del proceso, porque acuérdate que en principio cuando hubo esta como contingencia del gobierno con la fiscal Luis Ortega Díaz, donde empezaron a migrar todas estas detenciones y ser presentadas las personas a la jurisdicción penal militar, después de varios meses, cuando toma posesión ya como fiscal general el Tarek William Saab, respetando él lo que él mismo había dicho, siendo defensor del pueblo, que aclaró que él no estaba de acuerdo, porque lo dijo y de eso hay grabaciones, que él no estaba de acuerdo con el juzgamiento de civiles en tribunales militares. Obviamente cuando llega y toma el cargo de fiscal general, pues hizo y ordenó que migraran muchos de estos casos a la jurisdicción penal ordinaria, y la Fiscalía Militar y los tribunales militares pues simplemente lo que hicieron fue depurar lo que ellos consideraron que realmente no configuraba el delito establecido dentro del Código Órgano de Justicia Militar.
si bien es cierto, migraron muchos de estos casos, dándonos tácitamente la razón a los abogados que llevamos las causas, donde habíamos solicitado la regulación de competencia, que nunca nos fue dada la respuesta, pero bueno, migraron los casos a la jurisdicción penal ordinaria, donde debieron haber estado desde un principio, si es que las personas realmente hubiesen incurrido en algún delito lo establecido en el Código Penal. Aunque esto pasó luego de las manifestaciones y de todos estos procesos de persecución que ha llevado el gobierno contra las personas que disienten de las políticas establecidas, siguen presentando civiles dentro de esta jurisdicción, a pesar de que es reiterada la opinión nacional e internacional de que esto no se puede llevar a cabo. Obviamente ellos tienen sus justificaciones, ellos han explicado que, por ejemplo, el delito de rebelión puede ser tramitado dentro de la jurisdicción penal militar, así sea cometido por civiles, porque ellos están alegando que es según la naturaleza del delito, no de quien lo cometa, si se tramita o no dentro de su jurisdicción militar. Ahora, escuchaba usted al relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya sobre esto no hay discusión. Eso ocurría en las dictaduras de América Latina, pero en las democracias eso no ocurre. De hecho, la Constitución vigente en nuestro país, aunque no se cumpla, así lo garantiza. Es decir, los civiles deben ser juzgados por tribunales civiles. Yo quisiera conocer, doctora Camejo, bueno, la situación de los militares que están sometidos a proceso en este momento, que usted defiende, cómo va estas causas, cuál es su situación. Se ha denunciado malos tratos en algunos casos, no sé si esto también incluyó a alguno de sus defendidos. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, en este momento nosotros tenemos, porque hay diferentes casos que se están manejando de militares dentro de la jurisdicción penal, que en este caso sí corresponde a ellos. Hay 8 primeros tenientes de Fuerzas Especiales del Ejército relacionados con el caso de Óscar Pérez. Ya estos muchachos fueron acusados por la Fiscalía Militar, estamos a la espera de tener la audiencia preliminar. Ellos, porque es algo que venimos denunciando en reiterados casos, que las personas, bien sean civiles o militares, han sido detenidas por los cuerpos de seguridad del Estado un día, pero no han respetado los lapsos de presentación, que debe ser desde el momento de tu detención, no más de 48 horas, tú debes estar siendo presentado frente a un tribunal de control. ¿Qué pasa? Hemos denunciado ya en varias oportunidades que las personas son detenidas y aparecen en un tribunal de control 5 días, 8 días, hasta 15 días después de haberse realizado su detención. Ahí hay una violación flagrante del debido proceso y una violación a los derechos humanos. Y muchas de estas personas, de estos civiles o militares, porque están en los casos hay civiles y militares supuestamente implicados en los diferentes hechos, y han llegado con golpes, con manifestaciones de violación a la integridad física, mucha presión psicológica dentro de los cuerpos de seguridad del Estado, que han permanecido varios días allí. Eso nosotros lo denunciamos en audiencia, porque es manifiesto el golpe, el maltrato que han presentado muchos de ellos al momento de ser presentados ante el Tribunal de Control. Supuestamente aparece en el expediente que han sido evaluados por un médico forense, pero realmente la evaluación que nosotros vemos, una evaluación sumamente superficial, porque no se determina en el informe las lesiones que uno está viendo y que el juez en la audiencia lo está viendo directamente, porque las personas pues lo muestran, lo evidencian ante el juez, para que pueda quedar constancia de ello. Entonces sí, le hemos tenido varios casos de las personas militares y civiles que han sido golpeados dentro de los cuerpos de seguridad del Estado. Gracias, doctora Lilia Camejo, por atendernos, acompañarnos. Ella es defensora de derechos humanos, abogada de varios efectivos militares sometidos a procesos en nuestro país, expresando opinión acerca de una de las audiencias celebradas hoy en torno a Venezuela, dedicada a la justicia militar, y escuchaban ustedes cuál es la posición de la Comisión Interamericana, es absolutamente clara. Bueno, está consagrada nuestra Constitución y acuerdos firmados por nuestro país. Los civiles son juzgados por tribunales civiles, contrario a lo que ocurre evidentemente en Venezuela. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR
750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado, todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor José Esparza y su lucha contra el SIDA. Cuando algún día se escriba la historia de la lucha contra el SIDA, en un sitio distinguido estará el nombre de un venezolano excepcional, el doctor José Esparza, pionero en la virología en Venezuela y promotor incansable del desarrollo de una vacuna contra el SIDA. Nació en 1945, creció y se hizo médico en la ciudad de Maracaibo y luego se trasladó a Estados Unidos, donde obtuvo su doctorado. En 1974, regresó a su país natal para incorporarse al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC, y allí dedicó más de una década al estudio de diversos virus y demostró que la infección con rotavirus era la causa más importante de la diarrea en niños venezolanos. En 1986, el doctor Esparza abandona su país y se une a la Organización Mundial de la Salud en Suiza, donde lidera varios programas para el desarrollo de vacunas contra el SIDA. Esparza luchó para que las vacunas fueran desarrolladas a costos accesibles para países en desarrollo. Posteriormente, se incorpora a la Fundación Bill and Melinda Gates, dedicada a promover la salud en las poblaciones más necesitadas, y actualmente es presidente de la Red Global de Virología, cuya misión es fortalecer la investigación médica sobre enfermedades virales. Pese a que buena parte de su vida transcurre fuera de su tierra maravina, el doctor José Esparza es reconocido como un maracucho universal, gracias a que siempre ha mantenido estrecha relación con sus colegas venezolanos y a que sigue impulsando su sueño de una vacuna efectiva contra el SIDA al alcance de todos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado.
Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de acciones como las que adelanta la empresa ConocoPhillips y la comunidad internacional contra Venezuela. Decíamos que la agencia de noticias Reuters informaba hoy, por ejemplo, que la industria ha suspendido la entrega de crudo a una refinería en el Caribe para proteger sus exportaciones. Todo parece indicar que esta empresa hará todo lo posible, la norteamericana, para cobrar lo que se les adeuda, $2.000 millones. En este contexto, el diputado José Guerra decía que el conflicto con Conoco lo provocaron unos irresponsables que creyeron que estaban tratando con una empresa menor y se equivocaron, y ahora por no pagar corremos el riesgo de embargos de activos nacionales de mucho valor. Para conversar acerca de este tema y la posición que ha asumido la comunidad internacional, cada vez más preocupada por lo que ocurre en nuestro país, saludamos en línea telefónica a nuestros invitados. El diputado Ángel Alvarado, economista, nos acompaña, diputado de la Asamblea Nacional por Miranda, dirigente de Primero Justicia. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, ¿cómo estás? Bien, también nos acompaña en esta parte del programa el diputado William Dávila, diputado por Mérida de Acción Democrática, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior. Diputado, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, María Alejandra, un saludo. Inicio conversación con el diputado Ángel Alvarado, que ha expresado opinión sobre este tema. Lo hemos conversado en otra oportunidad. Usted decía, diputado, que esta disputa con Conoco compromete incluso los envíos de petróleo a China. ¿Qué impacto puede tener? Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué opina sobre lo dicho por el diputado Guerra acerca del impacto que va a tener sobre los activos nacionales que tienen mucho valor? ¿Lo escuchamos? Bueno, María Alejandra, el día que hablamos, precisamente se dio esta decisión de Conoco en tribunales de ir contra los activos de la refinería Isla, que es una refinería del Estado curazoleño alquilada a PDVSA. Esta refinería reviste un carácter fundamental para Venezuela, porque desde esa refinería es donde se exporta el petróleo a China. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Venezuela, perdiendo la refinería Isla, o el control sobre la refinería por este embargo de Conoco, básicamente a Venezuela solo le queda como único mercado los Estados Unidos. Y bueno, de cara al 20 de mayo, en la cual pues podría Estados Unidos dejar de comprar petróleo a Venezuela, básicamente Venezuela queda sin posibilidad de vender petróleo a ningún otro mercado. Y esto le complica muchísimo la situación a Nicolás Maduro, y pienso que por eso pues la opinión del presidente Santos el día de hoy diciendo que estamos muy cerca de un cambio político en Venezuela, la de Trump el día de ayer también, van en esta dirección. Venezuela tiene deudas por alrededor de $180.000 millones. En demandas y arbitrajes por la nacionalización del año 2006-2007 son $16.000 millones. Y Conoco, a la cual se le adeuda, en este caso solo $2.000 millones, actuó contra Venezuela en Curazao. El régimen de Curazao se colocó entre dos aguas, pero estaba favoreciendo el gobierno de Venezuela. Pero en este caso, el presidente PDVSA dijo que iban a pagar, primero en 11 tweets, después borró los tweets, y evidentemente Venezuela está completamente quebrada, y en este momento, pues, con un único mercado, que es el mercado de los Estados Unidos. En este contexto, yo le pregunto al diputado William Dávila, ¿es posible esperar mayor presión de la comunidad internacional para forzar una transición en nuestro país? Y lo uno a lo que decía el diputado Alvarado, ¿cómo interpreta usted que el presidente Santos avisore muy pronto un cambio de régimen en Venezuela? ¿Lo escuchamos? Sí, mire, María Alejandra, yo creo que esto de Conoco es mucho más, vamos a decirte, grave, mucho más contundente que ni las mismas sanciones que han venido aplicando algunos países de la comunidad internacional contra los altos funcionarios del gobierno y de sus cooperantes y familiares. Esto es sumamente grave, pues como lo acaba de decir Ángel, dependemos del mercado de los Estados Unidos, que además pagan en cash y son los dólares más fáciles que le pueden dar a Venezuela. Y si le están aplicando las sanciones que ya nosotros sabemos, bueno, la situación es sumamente grave para el régimen, porque ya ni siquiera pueden salir desde el punto de vista físico a ninguna parte del mundo los altos y conspicuos gobernantes, porque los agarran en cualquier lugar, sino que ya los buques en alta mar están siendo desviados para otros sitios, como en el caso ahorita que sucedió en alta mar, por lo que ocurrió con Conoco en Curazao. Entonces, la situación es, esto es muy importante, porque el próximo lunes el Grupo de Lima se reúne en México, yo voy a estar allí, y yo creo que independientemente de las restricciones constitucionales
internacionales que algunos países del Grupo de Lima tienen que profundizar indudablemente la transición en Venezuela, y esa declaración de Santos es muy significativo porque obviamente debe de estar informado, porque Brasil, Colombia son países que coordinan mucho su política con los Estados Unidos y con otros países, de manera tal de que yo veo que la situación en Venezuela para Maduro se le achica, se le pone mucho más difícil. Obviamente nosotros también debemos estar pendientes y preparados, porque cada vez que ellos actúan o se sienten de esa manera acorralados y no buscan una salida pacífica al problema que tenemos, arremeten contra todos nosotros los internos. Entonces, por eso es que es fundamental que en este momento todos mantengamos una sola compostura, que estemos fuertemente unidos como oposición, tanto aquí en lo nacional como en lo internacional, para que Venezuela definitivamente estas elecciones se suspendan y podamos enrumbarnos hacia una salida pacífica y democrática, o mejor dicho, una salida ya a este colapso, a esta catástrofe sistémica y poliforme que estamos viviendo en Venezuela. Ahora, el presidente Nicolás Maduro ha sido absolutamente claro. Él ha repetido aquello de que llueve, trueno, relampaguee, se van a celebrar estos comicios o este evento convocado para el 20 de mayo. Yo quisiera el comentario de nuestros invitados acerca de lo que se puede hacer internamente. Ya hemos visto que hay una fuerte presión internacional en lo económico por las acreencias, pero también en lo político a través de las sanciones. Diputado Ángel Alvarado, nos han dicho que el martes después del 20, es decir, el 22 de mayo, habrá una sesión especial en la Asamblea seguramente para fijar posición luego de este evento electoral, si el gobierno consigue perpetuarse en el poder. Quisiera su comentario. Hace algunos minutos amargamente el embajador Diego Arria hablaba de lo ocurrido con el Tribunal Supremo de Justicia y estas acciones que adelantan el exterior. Quisiera su criterio. Lo escuchamos. Bueno, mira, María Alejandra, el trabajo que se está haciendo internacionalmente está coordinado con el trabajo que se hace a lo interno. Nosotros para la semana que viene se están llamando manifestaciones durante toda la semana y bueno, eso va a ir en coordinación con lo que está ocurriendo internacionalmente, donde todos los países, como dijo el diputado Dávila, viene más presión, incluso pues el tema de las sanciones por países latinoamericanos. Aquí el gobierno de Nicolás Maduro se muestra muy fuerte. Hoy insultó al gobierno de los Estados Unidos, viene atacando ferozmente al diputado Julio Borges por la labor que hace junto al diputado Dávila y todos los diputados por el Frente Amplio Internacional. Aquí el único camino que nos queda a los venezolanos es redoblar la presión interna, que en este momento todavía es muy débil, que todavía, aunque hay muchas protestas, todavía falta más coordinación, falta más profundización para que juguemos en consonancia con el plano internacional. Será con esa presión interna y esa presión externa como nosotros haremos al traste con este régimen que está muy débil en este momento, muy débil, como dijo el diputado Dávila, porque se ha quedado sin las fuentes de flujo de caja, se ha quedado sin flujo de caja para seguir manteniendo la revolución, una revolución que tiene una fidelidad muy alta a los dólares que entran por la exportación petrolera. Ahora, diputado Dávila, ¿qué podemos esperar de esta sesión luego del 20 de mayo en el seno de la Asamblea Nacional? Efectivamente, el presidente no solo ha señalado al diputado Julio Borges, prácticamente a toda la dirigencia de oposición. El vicepresidente del PSUV habló de ir contra ustedes una vez se celebre el evento del 20 de mayo. ¿Qué puede comentarnos? ¿Qué le dicen, Pichón? Nosotros, mira, perdón Ángel, habla tú. No, William, tú, por favor. Bueno, gracias. Bueno, mira, que le echen pichón a lo que le dé la gana. Nosotros en esta cosa, hermano, María Alejandra y toda la gente que nos escucha, de verdad estamos restiados, estamos decididos y no es una machería ni bravuconada, sino que tenemos que hacerlo. Es una cuestión de principios y de valores. El país se destruyó. Aquí tenemos nosotros la perspectiva que en las próximas semanas sigan muriéndose más niños menores de 5 años. Si estamos hablando que la tasa de desnutrición aguda, grave, la peor de las desnutriciones a los niños menores de 5 años del 1.1% mensual. Estamos hablando que más de 10 millones de venezolanos están desnutridos. No, esto ya no es una cuestión de que si nos van a asustar o no nos van a asustar. Bueno, si nos agarran a nosotros, nos ponen presos, nos matan si se quiere, seguirá la lucha. Y va a seguir la lucha porque es un pueblo que está hambriento y está necesitado. Y esto no es demagogia, esto no es una retórica. Simplemente lo estoy diciendo que a partir del 20, si esta tiranía ya coge
el encarnizado camino de la persecución, tenga usted la plena seguridad que hoy día la comunidad internacional no es aquella vieja Liga de las Naciones que hace 50 años se quedó callada, o hace 60 años y estalló la guerra, Segunda Guerra Mundial, y después lo que vino después. No, hoy día hay una comunidad internacional que está interrelacionada, hay un ejercicio del derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos. Yo creo que hay expresiones contundentes de países que son muy importantes, y nosotros tenemos que establecer una estrategia de acercamiento y esclarecimiento a los países del Caribe, que son los que chantajea Maduro para de alguna forma impedir que se apruebe la Carta Democrática Interamericana de la OEA, porque no tendríamos las 2/3 partes todavía. Entonces, la situación es que esto va a continuar y va a seguir, y como lo acaba de decir Ángel, en este momento hay más manifestaciones en lo que va de año que las que hubo el año pasado, porque son manifestaciones de la gente que permanentemente está saliendo porque no tienen gas, porque se le va el agua, porque le quitan la luz, porque no tienen comida. Mire, eso es a diario que nosotros lo estamos viendo. Eso no lo va a poder parar el gobierno, porque este régimen no tiene dinero para importar comida, no tiene dinero para importar medicina. Entonces lo que les queda es el expediente de la amenaza, de la represión, y eso lo vamos a combatir en la medida, como lo dice Ángel, que nosotros nos podamos articular como un vasto movimiento social que esté sincronizado con las acciones internacionales y lógicamente con las acciones internas. Diputado Ángel Alvarado, su criterio, lo escuchamos. Sí, efectivamente, yo reitero todo lo que ha dicho el diputado Dávila, aquí no hay miedo, aquí nosotros llevamos una lucha demasiado larga durante muchísimo tiempo, y ahora que estamos cada vez más cerca de lograr ese cambio político que todos soñamos en Venezuela, evidentemente es el momento en el cual no vamos a dejar de remar, de luchar por lograr ese cambio. Yo he venido recorriendo el estado Miranda en estos últimos días, en el mes de mayo ya he tenido más de 10 reuniones a lo largo y ancho de todo el estado, y ese sentimiento de cambio se siente en la gente, pero eso sí, hay que articularse, hay que organizarse, no queda otro camino, salir de esta pasividad en la cual estamos muchísimos venezolanos, hay muchísimo pesimismo, y yo te voy a hacer una reflexión en base a lo que le pasaba a Churchill cuando tenía las fuerzas alemanas en Calais y en Dunkerque. Él decía, le dijo al alto mando militar inglés, le dijo a Churchill que la única manera que él tenía de ganar la guerra era manteniendo alta la moral del pueblo y de las Fuerzas Armadas inglesas. En este momento nuestra debilidad es la baja moral del pueblo venezolano, que la gente cree que no hay futuro, que no hay camino, que no hay salida, y este es el momento en el cual el camino, la salida está en la presión popular de calle organizada. Pero también la debilidad de la oposición tiene que ver con la división interna de la alternativa. Quisiera el comentario de ambos al respecto. Diputado William Dávila, por ejemplo, seguir más lejos, el 20 de mayo hay quienes promueven quedarse en casa, dejar las calles vacías, hay quienes promueven salir a manifestar, hay quienes promueven ir a votar. Diputado Dávila, lo escuchamos. Sí, yo te voy a ser franco, aquí no hay que hacer el juego al gobierno. Nosotros no podemos convalidar una ilegitimidad buscando una legitimidad de hecho. Olvídense de eso. Mi criterio y mi exposición en este momento, yo sí le digo al pueblo que me escucha, no hay que hacer el juego. Además, nosotros no estamos predicando la abstención, nosotros lo que estamos diciendo es que las elecciones las suspendan para que se hagan de acuerdo a lo que dice la Constitución. El gobierno, el régimen adelanta las elecciones. ¿Por qué? Porque sabe que viene una hambruna, si es que ya no estamos, porque sabe la situación económica. Entonces, él adelanta las elecciones, Maduro, para crear una burbuja, ¿me entiende?, de legitimidad internacional, que la comunidad vea que votó un gentío y que además hubo participantes de algunos sectores políticos, y que eso le va a dar de inmediato la legitimidad internacional. No la va a tener. Esto se va a seguir profundizando, y mi mensaje es: no hay que hacer el juego al régimen en este sainete y en esta farsa electoral. Por otra parte, yo espero que de aquí al 20 incluso los candidatos que estén participando se den cuenta de la cosa, se retiren de ello, y llegado al caso que no lo hagan, bueno, tienen que entender que hay que enfrentar la tiranía todo el mundo unidos. No se puede seguir de esta manera en donde un dibujo libre determina una estrategia cuando es equivocada. Nosotros tenemos que trabajar en función de un replanteamiento incluso internacional para enfrentar en esta nueva etapa, a partir del 20 de mayo, a una tiranía que se va a empezar a desarrollar de manera feroz. Diputado Alvarado, ¿qué dice usted? María Alejandra, tenía tiempo que no hablaba con el diputado Dávila, pero todo lo que está diciendo estoy absolutamente de acuerdo. Aquí el gobierno está tratando de sobrevivir básicamente con dos fuentes de financiamiento, con China y Rusia.
Y lo que está tratando Nicolás Maduro es el 21 de mayo mostrarle a Rusia y a China que votó el 60, el 70% del pueblo de Venezuela, que él es un gobernante con apoyo popular y que puede recibir o es susceptible de recibir ayuda, rescate financiero tanto de Rusia como de China. El llamado al pueblo venezolano es que no convalidemos lo que ocurre el 20 de mayo, que no pongamos fácil que Nicolás Maduro se legitime, que no llegue al 50% de la votación electoral, sino que tengan que meter esos votos como hicieron con la constituyente, con fraude y con trampa. Y el llamado también al pueblo de Venezuela es que reporte constantemente ese día domingo qué está ocurriendo en los centros electorales, que reporte el ausentismo que va a haber para deslegitimar la tiranía que ese día tratará de legitimarse. Gracias a ambos por atendernos, acompañarnos, el diputado Ángel Alvarado de Primero Justicia, el diputado William Dávila de Acción Democrática, expresando opinión acerca del tema que nos ocupa, lo que está ocurriendo en materia internacional, la presión y sobre todo los escenarios de cara al próximo 20 de mayo. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las noches en el restaurante Montana Grill son verdaderas veladas por sus excelentes platos y su agradable música en vivo. Acércate a la Candelaria, esquina Candilito, y date el gustazo. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con algún mensaje a través de las redes sociales, a través del Twitter. Tatiana, si se identifica, nos dice: según Santos, avisora cambio de régimen, es decir, si se lee literal, tendremos otro régimen. No me gusta, dice #libertad, Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos La noche del 22 de enero de 1958.
El 22 de enero de 1958, Marcos Pérez Jiménez tenía que tomar una decisión crucial, para él y para el país. Tenía que escoger entre usar las fuerzas militares que le permanecían leales para tratar de mantenerse en el poder, o por el contrario, abandonar el país y dejar que se instaurara un nuevo orden político. Si esta última era su opción, la caída del régimen dictatorial que encabezaba se produciría de forma relativamente incruenta. Desde el 1 de enero, cuando se había producido el primer alzamiento militar en su